Bienvenidos a Alphafix, su canal preferido de fanfics. Disfruten el vídeo de hoy y únanse a Patreon, se subirá muchos más fanfics ahí. Que comience. Capítulo 13. Capítulo 13. La magia característica de Babidi. ¿Cuánto tiempo estuvimos dentro de las cápsulas de modificación? Bulma levantó un dedo. Solo unos pequeños ajustes en nuestras células, pero nos llevó un año entero. ¿Un año? Creía que solo eran un par de semanas. Un año dentro de la cámara del tiempo hiperbólico equivalía a un solo día en el mundo exterior. Ya habían pasado un año y 2 meses en ese espacio. Eso significaba que faltaba menos de un día y medio para que comenzara el torneo de artes marciales de Babidi. Legos no pudo evitar preocuparse. ¿Había ocurrido algo importante durante el breve tiempo que habían pasado afuera? ¿Cómo estaban Merus, Hako y la gente de la adivina Baba? ¿Había surgido alguna nueva crisis en la Tierra? Salgamos y probemos nuestras estadísticas físicas. Los dos abandonaron el laboratorio, alejándose un poco de la entrada de la cámara del tiempo hiperbólica. Legos apretó el puño y sintió la oleada de poder recorriendo su cuerpo. Las venas de su brazo se hincharon cuando golpeó el suelo. Auge. Las piedras se hicieron añicos y el polvo explotó, dejando un cráter de tamaño considerable. Pero la tercera ley de Newton todavía se aplicaba. Legos sacudió su mano frenéticamente, apretando los dientes de dolor. Bulma rió entre dientes, disculpándose. La supresión del dolor forma parte de la modificación de segunda etapa. Por ahora, deberíamos intentar evitar lastimarnos. Al ver la situación de Legos, Bulma solo probó brevemente su fuerza física. Parecía bastante satisfecha con los resultados. Podemos intentar volar la próxima vez. Volar era el sueño supremo de la humanidad. Legos esperaba con ansias esta parte. ¿Pero cómo exactamente se utiliza la energía interna para volar? Legos se concentró, imaginándose como un pájaro volando por el cielo. Se imaginó que su cuerpo se volvía cada vez más ligero, como si la gravedad ya no pudiera retenerlo. Ah, ¿cómo lo hiciste? Tus pies se despegaron del suelo. La voz sorprendida de Bulma resonó en sus oídos. Su repentina interrupción interrumpió su concentración. Legos bajó la mirada y casi gritó. Bulma se había encogido hasta convertirse en un pequeño punto negro ante su vista. ¿Cómo llegué tan alto? Presa del pánico, Legos olvidó por completo la sensación de hacía unos momentos y se desplomó. Chocar. Cayó al suelo de cara, con fuerza. Agarrándose la mejilla dolorida, Legos no pudo evitar sentirse emocionado. Así que volar fue realmente así de sencillo. Con un poco más de práctica seguramente lo dominará en poco tiempo. Bulma, volar es facilísimo. Deberías probarlo. Imagínate como una suave brisa. Legos sonrió para sí mismo, ansioso por ver a Bulma hacer el ridículo. Pero el intento de Bulma salió perfecto. Habiendo aprendido ya del error de Legos, flotó a solo 1 metro del suelo y se quedó allí, moviéndose constantemente a baja altitud. Esto es realmente fácil. Así es como se siente volar. Los dos practicaron volar juntos durante un tiempo y rápidamente lo lograron. A continuación, explosiones de energía. Dado que Legos no tenía ningún entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo, los ataques a distancia probablemente serían su principal estilo de lucha en el futuro. Bulma, pongamos distancia. Me preocupa perder el control y golpearte sin querer. Este escenario sigue siendo muy peligroso. Mientras esperaba pacientemente a que Bulma desapareciera de la vista, Legos sintió que su sangre bombeaba de emoción. Este era el momento que había estado esperando. Aún más emocionante que volar. Las poses de explosión de energía ya estaban grabadas en su alma. Estaba listo para hacer realidad este momento legendario. Plantando firmemente sus pies, Legos adoptó una pose dramática, gritando a todo pulmón. Kamehameha. El siguiente. Se presionó 2 dedos sobre la frente. Cañón de rayos especial. Y luego otro. Levantando una mano en alto, con la palma plana. Disco destructor. Y otro más. De pie sobre un pie, con el cuerpo torcido y ahuecando las manos. Cañón Galik. Legos pasó por Masenko, Ki Cannon, Final Flash, Solar Flare y cada vez, rugía con una pasión abrumadora. ¿Resultado? No salió ni una sola explosión. ¿Qué demonios? ¿Qué salió mal? Legos se desplomó sobre su espalda, completamente derrotado. De repente, ¡boom! Una fuerte explosión resonó en la distancia, haciendo que Legos saltara de sorpresa. ¿Bulma realmente lo logró? ¿Cómo pudo triunfar antes que yo? Soy un fanático veterano del anime. No puedo dejar pasar esto.
Voló rápidamente hacia la ubicación de Bulma. Todavía salía humo del cráter y Bulma estaba parada cerca, mirando sus manos con incredulidad. Realmente lo hizo. El corazón de Levos se hundió. Levos, estabas gritando muy fuerte hace un momento. No te oí bien. ¿Intentabas decirme algo? Bulma alisó suavemente su cabello alborotado, genuinamente desconcertada. No, nada importante. Si no lo oíste, perfecto. Levos casi se atraganta con su propia saliva. Incluso desde esa distancia, aún podía captar su voz. ¿Los androides vienen con audición mejorada? Gracias a Dios ella no entendió lo que él estaba gritando, o Levos nunca más sabría cómo mirarla a la cara. Volvió rápidamente al punto. Bulma, ¿de verdad lo hiciste funcionar? Fue muy sencillo. No tan peligroso como lo hiciste parecer. Bulma lo miró con sincera confusión. Supongo que lo compliqué demasiado. ¿Puedes enseñarme el método fácil? ¿Esta mujer también es en secreto un genio en esto? Levos estaba amargado, pero tenía que admitir que ella lo había vencido de manera justa. Para generar una ráfaga de energía, necesitas canalizar la energía que fluye por todas tus células y guiarla mediante el sistema de meridianos de tu cuerpo. Intenta concentrarte en la energía que circula por tus células y concéntrala conscientemente en un solo lugar. La explicación de Bulma hizo que las cosas encajaran instantáneamente para Levos. A diferencia de volar, lanzar ráfagas de energía requería aprovechar el sistema circulatorio interno del cuerpo. Aparentemente su comprensión de la fisiología de Android era todavía solo superficial. Siguiendo el método de Bulma, Levos pronto reunió un orbe brillante del tamaño de un huevo en su palma. Lo arrojó y explotó en el suelo, dejando un pequeño cráter. Aunque finalmente lo logró, Levos no estaba precisamente entusiasmado. Necesitaba perfeccionar su control. Aún quedaba mucho por aprender antes de abandonar la cámara del tiempo hiperbólica. Pero las modificaciones de la segunda etapa aún no estaban terminadas, por lo que aún no podía sumergirse completamente en el entrenamiento. Las modificaciones de la segunda etapa incluirían supresión del dolor, mecanismos de apagado de emergencia y otras funciones controvertidas, como la implantación de bombas. Estas eran funciones que Bulma había pospuesto deliberadamente. Una cosa más. La energía de Android no podía ser percibida por los demás. Esto se debió a que las células Android podían bloquear perfectamente cualquier fuga de energía interna. Esta fue una gran noticia para Levos. No necesitaría perder tiempo aprendiendo a suprimir su firma energética. Levos, creo que las modificaciones de la segunda etapa nos harían cada vez menos humanos. La mayoría de los cambios restantes son innecesarios, de todos modos. Habían hablado de este tema muchas veces, pero Levos tenía sus razones. La habilidad más peligrosa del mago oscuro Babidi era su magia de control mental, su habilidad característica. Mientras una persona albergue incluso el más mínimo rastro de maldad en su corazón, la magia de Babidi podría aprovechar la oportunidad para corromper su mente. En el arco de Majin Buu, Dabura y Vegeta eran mucho más fuertes que Babidi, pero aún estaban esclavizados por su magia. Eso era algo que Levos no podía ignorar en absoluto. Si te gusta esta historia, no olvides hacer clic en agregar a la biblioteca y dejar una amable reseña para mantenerme motivado a publicar más capítulos. Comentario 3 comentarios. Votar capítulo 14. Capítulo 14. La llegada de Trunks del futuro como transmigrante, Levos nunca podría ser tan puro y simple como la familia Son a lo largo de 3 generaciones. La magia de control mental de Babidi representaba una amenaza mucho mayor para él que la de Dabura. De hecho, era más peligrosa que cualquier oponente físico. Ese tipo solo necesitaba esconderse en las sombras para magnificar infinitamente la oscuridad en los corazones de las personas y esclavizar sus mentes. Era prácticamente imposible protegerse de este tipo de ataque. Era lo único que le causaba un gran dolor de cabeza a Levos. Por eso planeó que Bulma instalara un dispositivo de apagado de emergencia y un mecanismo de autodestrucción dentro de su cuerpo, por si acaso. Bulma, omite la función de supresión del dolor. Necesito la retroalimentación del dolor en batalla para evaluar correctamente mi estado físico. Bulma asintió suavemente, aunque sus ojos estaban llenos de preocupación. Pero, es imposible protegerse por completo de la magia de control mental de Babidi. No podemos permitirnos descuidos. Estas 2 últimas modificaciones son sacrificios que debemos hacer para derrotarlo. Si insistes, procederé con los cambios. Una vez que pase la crisis, seguro que puedo retirarte esos dispositivos. La expresión de Bulma era inusualmente seria cuando estuvo de acuerdo.
Ambos comenzaron inmediatamente los preparativos para las modificaciones de la segunda etapa. Levos sabía que no podría concentrarse plenamente en el entrenamiento hasta que se completaran las modificaciones. El proceso de instalación de la bomba fue en realidad bastante simple. Solo había que implantar una microbomba cerca de un órgano vital, diseñada para matarlo instantáneamente si detonaba. Por supuesto, para activar la bomba se necesitaba un control remoto especial que solo Bulma podía construir. Para evitar una detonación accidental, se protegió con huellas dactilares, verificación de sangre y múltiples cerraduras de seguridad. El dispositivo de apagado de emergencia funcionaba igual. Solo se activaba con ese control remoto. El día de las nuevas modificaciones, Bulma ayudó personalmente a sellar a Levos dentro de la cápsula de modificación y luego subió silenciosamente a la que estaba frente a la suya. Bulma, ¿por qué estás? Levos, ¿cómo pude dejarte ir solo a la batalla? Bulma le guiñó un ojo. Ella ya había tomado una decisión hacía tiempo. Ella nunca quiso quedarse parada viendo morir a sus amigos otra vez. Esta vez ella también iba a pelear. Levos se quedó sin palabras por un momento. En su plan original, Bulma no debía luchar. Debía brindar apoyo tras bastidores. El objetivo de convencerla de convertirse en una androide era fortalecer su autodefensa para que no fuera acosada por matones al azar cuando Levos no estuviera cerca. Nunca imaginó que ambos se lanzarían de cabeza de Dabura juntos. Incluso como androides, no serían rival para el rey del reino de los demonios. La jugada inteligente contra el grupo de Babidi fue acechar en las sombras y eliminar al cerebro con un ataque sorpresa. Una vez que Babidi murió, Majin Buu nunca volvería a aparecer. En cuanto a Dabura, una vez que recupere su libertad, es posible que ni siquiera se moleste en destruir la Tierra o cazar a Levos. Además, Goku, Vegeta y los demás en el más allá probablemente eran mucho más fuertes que Dabura ahora. Una vez resucitado podrían acabar con él fácilmente. Por eso Levos siempre le había asignado a Bulma el papel más seguro en la retaguardia. La parada de emergencia y la microbomba solo estaban pensadas para él mismo. Pero ahora, por alguna razón, Bulma cambió de opinión y entró voluntariamente en la cápsula de modificación junto a él. A medida que el líquido anestésico fluía hacia su cuerpo, Levos fue perdiendo gradualmente el conocimiento. Y dentro de Capsule Corporation, dos grupos de personas se encontraban en un tenso enfrentamiento. La atmósfera era eléctrica. ¿Cómo entraron en mi casa, matones? ¿Qué le han hecho a mi familia? Un joven del grupo más pequeño rugió enojado. Eran solo dos personas. El que hablaba era alto y corpulento, con el rostro oculto por un pañuelo rojo. Su compañera era una mujer menuda, de pelo largo, liso y negro, que también llevaba la cara cubierta. Al otro lado, el líder del grupo más grande avanzó con arrogancia. ¿Y de dónde salió este gamberro? ¿Crees que puedes apropiarte de lo que ya tengo en la mira? Los lacayos del líder se burlaron. ¿Sabes siquiera dónde estás, chico? Déjame darte una pista. Esta era la casa de la familia más rica del mundo. ¿Y tú? Pareces un vagabundo de la calle. Hay muchas cosas buenas aquí, pero seguro que no te pertenecen. Sé inteligente y piérdete o te volaré la cabeza ahora mismo. Los matones se volvieron cada vez más agresivos. Pero antes de que sus palabras pudieran calmarse por completo, una leve risa cortó la tensión. El joven se movió. No caminó. No corrió. Desapareció, reapareciendo frente al líder de la banda como si se teletransportara. Antes de que el líder pudiera reaccionar, unos golpes sordos resonaron a su alrededor. Al instante se dio cuenta de que algo andaba terriblemente mal. Desesperado, apuntó con su arma al cuerpo de la mujer. Cualquiera que hubiera sobrevivido al apocalipsis sabía cómo manejar a un oponente duro. El movimiento del líder fue frío, despiadado y decisivamente rápido. Eres rápido, pero mi bala es más rápida. Si no quieres que esta chica muera, será mejor que te rindas ahora mismo. Con la otra mano se secó el sudor frío de la frente, mostrando los dientes en una feroz amenaza. ¡Zas! Al segundo siguiente, su visión se volvió borrosa y se quedó con la mandíbula caída. Un dolor intenso le recorrió la muñeca y, de alguna manera, su arma ahora estaba en la mano del joven. Entonces, justo ante sus ojos, el joven aplastó lentamente el arma en pedazos con una mano. ¿Aplastaste un arma con las manos desnudas? Este tipo es siquiera humano. Mirando a su alrededor, todos los secuaces del líder yacían inmóviles en el suelo, vivos pero inconscientes. Ve por favor. Ten piedad. De verdad que no había nadie aquí cuando llegamos. Las piernas del líder cedieron y cayó de rodillas, suplicando.
¿Eres local de West City? La voz de Levos era tranquila y fría. El líder desconocía la identidad del joven, pero al ver que sus hombres aún respiraban, estaba seguro de una cosa. No era mala persona. Si así fuera, todos estarían muertos ya. Ese sí. Originalmente vivía en un refugio cercano. Pero tantos forasteros inundaron West City y nos expulsaron, que tuvimos que buscar una nueva base. Por favor, te lo ruego, perdóname. Juro que no volveré a poner un pie aquí. Todo lo que encontramos dentro te lo daremos todo. La voz de Levos permaneció plana e ilegible. ¿Qué pasó con la gente que vivía aquí? No les hicimos nada. Cuando llegamos, el lugar estaba completamente desierto. Ni siquiera encontramos provisiones. Si no fuera porque la casa estaba intacta, habría pensado que alguien más ya la había saqueado. No hay señales de daños, ¿eso significa que se mudaron? Levos ignoró las súplicas del hombre mientras flotaba hacia el cielo sobre Capsule Corporation. Examinó cuidadosamente el área y rápidamente confirmó lo que había dicho el líder. Pero su propia observación era más aguda, podía ver señales claras de que alguien había estado viviendo aquí hasta hacía poco. Si se hubieran mudado, no habría sido hace mucho tiempo. ¿Pero a dónde fueron? Si te gusta esta historia, no olvides hacer clic en agregar a la biblioteca y dejar una amable reseña para mantenerme motivado a publicar más capítulos. Comentario 7 comentarios. Votar capítulo 15. Capítulo 15. Dominando la técnica del príncipe lógicamente, con Trunks protegiendo a Bulma, ambos podrían haber seguido viviendo cómodamente en su hogar. No había razón para que se mudaran, a menos que algo terrible hubiera sucedido en la Tierra que los obligara a irse. El joven frunció el ceño ante ese pensamiento. ¡Zas! En un abrir y cerrar de ojos, reapareció frente al líder de la pandilla. Al ver su expresión, el líder de la pandilla se aterrorizó al instante. Sus piernas se convirtieron en gelatina y, esta vez, se desplomó por completo en el suelo. ¿Ha aparecido otro monstruo aterrador en la Tierra? Ese sí. Los labios del líder de la pandilla temblaban mientras intentaba explicar por dónde empezar. ¿Se llama Babidi? ¿O Dabura? Sí, exacto. Esos dos. Seguro que los viste ese día también, ¿verdad? El líder de la banda presentía que algo no iba bien, pero no lograba identificarlo. ¿Qué vi? Un atisbo de preocupación se dibujó en el rostro del joven. Parecía que había llegado demasiado tarde y que ya se había perdido algo importante. Y lo peor es que Babidi y Dabura habían aparecido mucho antes en esta línea de tiempo de lo que él recordaba. Todos lo vimos. Ese tal Babidi anunció que iba a organizar un torneo de artes marciales, amenazando al mundo entero con participar. Dijo que destruiría la Tierra si no cumplíamos. Según explicó el jefe de la pandilla, seguía mirando furtivamente al joven y se sentía cada vez más incómodo. Al oír esto, las cejas del joven se fruncieron aún más. No solo habían aparecido antes, sino que las tácticas de Babidi también eran completamente diferentes de lo que recordaba. Sin embargo, un torneo fue de hecho una manera perfecta de recolectar rápidamente la energía necesaria para resucitar a Majin Buu. No puedo dejar que su plan tenga éxito. Con su fuerza actual, estaba seguro de que podría derrotar a Dabura. Si esos dos aparecieran nuevamente, estaba seguro de que podría matarlos en el acto. Después de confirmar la hora y el lugar del torneo, permitió que el grupo del líder de la pandilla se fuera. Al ver la expresión preocupada de su compañero, la chica de cabello largo a su lado parecía preocupada. Trunks, ¿deberíamos intentar contactar al Supremo Kai y contarle lo que está pasando en la Tierra? El joven no era otro que Trunks del futuro, el Trunks que había vivido los juegos de Cell y la pesadilla del plan de exterminio humano de Zamasu. Su compañera fue Mai, una de las últimas supervivientes de su línea temporal. Después de todo lo que soportaron en el arco de Zamasu, perdieron su mundo original. Podrían haberse quedado pacíficamente en la línea de tiempo principal, pero debido a algunos comentarios descuidados hechos por Gohan, optaron por regresar al pasado, a un tiempo antes de que aparecieran Dabura y Zamasu. Incluso ahora, Trunks todavía sentía un dolor agudo en su corazón cada vez que recordaba las palabras de Gohan. Trunks del futuro debe haber construido un mundo seguro y pacífico, ¿verdad? Si alguna vez tengo la oportunidad, me encantaría visitar ese mundo que él salvó. Y sería genial conocer a Future Bulma. Cada palabra de Gohan había sido como una daga directa a su corazón ya roto. Gohan probablemente no quiso decir nada con eso, pero Trunks ya había tomado una decisión. Esta vez y no te defraudaré, Gohan. En su mente permanecía la imagen de la espalda resuelta de un hombre manco.
Mai, el Supremo Kai debe estar vigilando a Babidi. Cuando llegue el momento, aparecerá. Además, ni siquiera sabemos cómo contactarlo ahora mismo. Por ahora, centrémonos en encontrar a mi madre y a mi otro yo. Una sonrisa amarga se dibujó en el rostro de Trunks. Sala espiritual del tiempo. Dos figuras borrosas, la luz y la sombra se retorcían mientras el sonido de impactos violentos resonaba en el espacio. Auge. Después de una fuerte colisión, se separaron. Bulma, toma esto, la bombardeo del príncipe. Levos disparó rápidas ráfagas de energía, con las palmas avanzando en una ráfaga tan rápida que eran casi invisibles. Ada dada. En un instante, innumerables explosiones de energía se tejieron en una red masiva, barriendo hacia Bulma. Uf. Otra vez este movimiento, no. Gritó Bulma, exasperada, desde el espeso humo. Admítelo. En cuanto gane distancia, puedo lanzarte ráfagas de energía sin fin hasta que te quedes sin energía. Levos estaba orgulloso. Cuando se trataba de talento para el combate, por supuesto alguien que había visto el guión completo de Dragon Ball tenía la ventaja. Incluso un genio como Bulma solo podía ser su trampolín. Parece que lo has olvidado. Tengo la misma energía que tú. Además, ya he aprendido todos tus trucos. Bulma resopló con frialdad y respondió con exactamente la misma descarga. Los dos se lanzaron a un clásico duelo de energía de Dragon Ball, pero ninguno pudo obtener la ventaja. La resistencia de sus cuerpos androides era sencillamente una locura. A este ritmo, probablemente podrían continuar así durante días sin parar. Sus cuerpos no se cansarían, pero sus ojos eventualmente sufrirían de fatiga visual. Justo cuando Levos estaba empezando a bajar la guardia, Bulma de repente desató una rápida ráfaga de explosiones de energía, mucho más densas que antes. Sus pupilas se encogieron. Ella había estado conservando su energía, al igual que él, y lo golpeó con el movimiento que él se estaba preparando para usar. Boom, boom, boom. Innumerables explosiones golpearon el escudo de energía de Levos y las ensordecedoras explosiones reverberaron en el aire. ¡Ja! Cuando Levos fue tomado por sorpresa, Bulma irrumpió a través del humo y le asestó un puñetazo feroz en su escudo. La barrera se rompió instantáneamente y Levos se retiró rápidamente, disparando dos rápidas ráfagas de energía para obligarla a retroceder. No está mal. Esta vez no me voy a contener. Levos la elogió mientras aterrizaba, adoptando una postura sólida. Kamehameha. Aunque Bulma intentó desesperadamente interrumpirlo con explosiones de energía, no pudo detener el lanzamiento de la técnica característica de la escuela tortuga. Un enorme rayo de color azul pálido surgió de las palmas de Levos. Escudo. Bulma levantó rápidamente una barrera de energía esférica. Retumbar. Todo el espacio tembló, el violento rayo lo iluminó todo. Bulma apretó los dientes y aguantó durante un minuto entero antes de finalmente cancelar el combate. Basta, basta. Me rindo. Gritó. Levos se detuvo al instante, sonriendo. ¿Otro empate? Claro. Nuestro récord sigue vigente. 10 peleas y 10 empates. Resonó la voz desafiante de Bulma. Sus potencias máximas eran idénticas y sus ataques coincidían casi a la perfección. Y como su regeneración de energía superaba su consumo, esencialmente tenían una resistencia infinita. En circunstancias normales, ninguna cantidad de lucha produciría jamás un ganador. Pero Levos era un veterano de Dragon Ball. Ya fuera replicando movimientos o creando nuevos estilos de lucha, siempre llevaba la delantera. Si aún no pudiera vencer a Bulma, sería demasiado vergonzoso. El problema era que cada vez que Bulma estaba a punto de perder, inmediatamente pedía tablas. Y sus razones eran completamente válidas. Levos no podía discutir. Cuando veía Dragon Ball, Levos siempre sentía que algo no encajaba. ¿Cómo era posible que su ropa fuera tan resistente y apenas se rompiera en combate? Bueno, esa pequeña armadura de la trama había desaparecido oficialmente. Su propia ropa había sido destruida hacía tiempo en su primer combate de entrenamiento. Los que llevaba ahora ya eran reemplazos, e incluso esos habían sido cambiados varias veces. La situación de Bulma era aún peor. Ir sin camisa no era gran cosa para Levos, pero definitivamente no para Bulma. Sus partidos siempre terminaban cuando uno de sus conjuntos se deshacía. Lo que significaba que Levos terminaría cubriéndose la cara y murmurando no vi nada, no vi nada. Bulma aprovechó al máximo esta laguna, obligando a Levos a admitir que cada partido había sido un empate. Esa, al final, fue la verdadera razón por la que nunca pudieron ajustar cuentas.
Comentario 3 comentarios. Votar capítulo 16. Capítulo 16. Preparándose para salir de la cámara del tiempo hiperbólico, la segunda fase de sus modificaciones ya había concluido. Durante el último mes, Levos y Bulma se habían dedicado por completo al entrenamiento de combate para adaptarse a sus nuevos cuerpos androides. Levos notó que a medida que se familiarizaba más con su cuerpo, el poder de sus explosiones de energía se había disparado. Su físico también había comenzado a cambiar y una sutil definición muscular comenzó a emerger. Aunque no era una forma explosiva y con muchos músculos abultados como Goku o Vegeta, fue suficiente para aumentar significativamente su fuerza. Este descubrimiento lo emocionó. Siempre había pensado que los androides no podían mejorar mediante el entrenamiento, que una vez construidos, su poder era fijo. Pero claramente eso era un concepto erróneo y obsoleto. En el arco del torneo de poder, Android 17 había mencionado que su fuerza había aumentado a través de años de entrenamiento con los Cell Juniors en miniatura. Y sobrevivió hasta el final del torneo, haciendo una enorme contribución. Después de todo, si no hubiera alcanzado un nivel comparable de poder, habría sido eliminado en las primeras rondas como carne de cañón. Levos confirmó que, con tan solo este breve entrenamiento, su fuerza ya había mejorado notablemente. Quizás esto se debió en parte a las mejoras que Bulma le dio a la tecnología androide. Descubrió que su cuerpo de androide era aún más misterioso de lo que había imaginado, todavía había mucho por descubrir. Lo que le sorprendió aún más fue que durante sus enfrentamientos con rayos de energía contra Bulma, podía sentir claramente que ambos se volvían más fuertes con cada batalla. Como ingeniera principal detrás de sus modificaciones, Bulma explicó que a medida que sus cuerpos se adaptaran a sus sistemas androides o su acondicionamiento físico mejorara, su capacidad de producción de energía también aumentaría. También señaló que su producción máxima de energía continuaría aumentando a medida que su fuerza creciera, superando eventualmente su velocidad de regeneración de energía y rompiendo la ilusión de tener energía infinita. Pero esa preocupación estaba aún muy lejos. Apenas habían comenzado su entrenamiento, y alcanzar el límite superior de sus cuerpos androides les llevaría mucho tiempo. Levos estimó que tendrían que alcanzar un nivel de poder equivalente al de Lightning Cell antes de poder acercarse a ese umbral. Aún así, ya estaba más que satisfecho con su fuerza actual. Además, para cuando llegaran a ese punto, ya no estaría simplemente lanzando rayos de energía en batallas prolongadas. El entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo debía convertirse en una máxima prioridad, rápidamente. Levos, dame algo de ropa. La voz de Bulma lo sacó de sus pensamientos. Levos no tenía ganas de volver corriendo a la casa, así que simplemente se quitó la camisa blanca y se la arrojó. Después de casi 2 años de vivir uno al lado del otro, la mayoría de los cuales pasaron en combate o en cápsulas de recuperación, las formalidades y la incomodidad de su primer encuentro habían desaparecido hacía tiempo. No estaba claro si su relación había cruzado la línea hacia algo más allá de la camaradería, pero lo que sí tenían era una confianza genuina en el campo de batalla. ¿Prestarle una camisa? No pasa nada. Bulma reapareció momentos después, vistiendo la camisa de vestir de hombre de gran tamaño. Era lo suficientemente grande para cubrir lo esencial, pero no lo suficientemente grande para ocultar sus curvas o el balanceo rítmico de esos rasgos deliberadamente mejorados que había modificado descaradamente durante sus actualizaciones anteriores. Cada paso que daba hacía que Levos se sintiera mareado. La camisa era fina para empezar y podía ver vagamente la forma de su figura a través de la tela. Sus piernas largas, delgadas y de color blanco porcelana estaban en plena exhibición. Levos inmediatamente se tapó la cara con la mano. No vi nada. No vi nada. El estilo, el contraste. Era completamente diferente de su habitual aspecto serio y profesional con su bata blanca. No puedo mirar. No. Absolutamente no puedo mirar. Al pasar junto a él, Bulma dio un pisotón, sonrojada por la vergüenza y la ira. Levos, el espacio entre tus dedos es lo suficientemente amplio como para que quepa toda la galaxia. Antes de que pudiera replicar, Bulma regresó corriendo a la casa, dejando a Levos congelado en el lugar. La galaxia, si Merus pudiera entrenarme. Sería genial. Se limpió la hemorragia nasal que de alguna manera había aparecido y apretó el puño con determinación. Tengo que hacerme más fuerte. Quedaba menos de un mes en la cámara del tiempo hiperbólica. Para Levos, habían pasado casi 2 años desde que cruzó por primera vez a este mundo. 2 años, realmente volaron. No pudo evitar suspirar.
A pesar de su increíble progreso y los avances que había dado como androide, aún sentía una persistente sensación de impotencia. Incluso ahora, su fuerza no era suficiente para enfrentarse a los villanos del mundo de Dragon Ball. En ese momento, Dabura estaba frente a él como una montaña insuperable. Ni siquiera hablemos de Broly o Moro, esos dos estaban en otro nivel completamente. No tenía idea de lo fuerte que se había vuelto el Broly de la vieja escuela en esta línea de tiempo, pero Moro era una pesadilla confirmada. En la historia original, Moro tuvo que ser detenido por Merus, quien se sacrificó para sellar las habilidades más críticas de Moro. E incluso entonces, fue necesaria la intervención de Goku, en su forma perfeccionada de Ultra Instinto, totalmente potenciada por la energía divina del Gran Supremo Kai, para finalmente derrotarlo. En este momento, la fuerza de Legos probablemente era un poco superior a la de Future Trunks cuando viajó por primera vez a través del tiempo, alrededor del nivel medio de Super Saiyan. ¿La diferencia entre él y Goku Ultra Instinto? Probablemente varias dimensiones enteras. A fin de cuentas, Moro simplemente estaba operando en un terreno completamente diferente. Legos sabía que no tenía sentido permanecer más tiempo dentro de la cámara del tiempo hiperbólica. Sí, su tasa de crecimiento había sido impresionante. Sí, había dominado con éxito el Kamehameha, el cañón de rayo especial, el disco destructor y una serie de otras técnicas de energía. Pero la verdadera limitación era el tiempo. Intentar alcanzar el nivel de Dabura en este corto periodo de tiempo fue pura fantasía. Incluso Goku y los demás necesitaron años de batallas a vida o muerte para evolucionar de Super Saiyan a Super Saiyan 2. Sin nadie que lo guiara, Legos sabía que sería casi imposible mejorar sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo. La única forma de vencer a Dabura en una pelea frontal sería debilitarlo directamente. ¿Debilitarlo directamente y? Los ojos de Legos de repente se iluminaron, podría haber encontrado una nueva estrategia. Pero ¿cómo podría reducir el nivel de poder de otra persona? En la historia de Dragon Ball, no hubo muchos casos en que eso sucediera. Hubo algunos casos en los que alguien suprimió su propio nivel de poder, pero una reducción real de poder. Eso fue raro. Espera, había uno. La batalla entre Ginyu y Goku en Namek. En aquel entonces, Ginyu tenía un nivel de poder de 120.000, pero no podía manejar a Goku, cuyo poder había alcanzado los 180.000 con Kaioken. Entonces Ginyu recurrió a su técnica de cambio de cuerpo, intercambiando cuerpos con Goku. Pero el cambio redujo drásticamente el poder efectivo de Ginyu a solo 23.000. Parte de eso se debió a que Ginyu no podía usar Kaioken, pero principalmente, fue porque simplemente no era compatible con el cuerpo de Goku. Más tarde, cuando Ginyu intentó intercambiar cuerpos con Vegeta, terminó cambiándolos con una rana namekiana. Y cuando Porunga evacuó a todos de Namek antes de su destrucción, Ginyu, ahora en forma de rana, fue enviado a la Tierra con ellos. Vivió toda su vida en la Tierra como una rana hasta el arco de la resurrección de Freezer. Cuando Freezer regresó, Ginyu intercambió cuerpos nuevamente, esta vez con Tagoma, y se volvió aún más fuerte. Después de contarle a Freezer su trágica historia y mostrarle su nueva pose previa a la batalla, Vegeta finalmente lo mató, otorgándole a Vegeta una venganza largamente esperada. Ahora Levo se preguntaba, ¿Ginyu seguía vivo en esta línea temporal? ¿Aún débil y miserable? Si de alguna manera pudiera convencer a Ginyu de tomar el cuerpo de Dabura, esa podría ser la manera perfecta de lidiar con el Rey Demonio. Comentario 3 comentarios. Votar capítulo 17. Capítulo 17. La habilidad del Capitán Ginyu. Hora de cenar. Legos y Bulma se sentaron uno frente al otro, disfrutando tranquilamente de las delicias que Bulma había guardado. Legos, últimamente, siempre que tengo tiempo libre, he estado intentando estudiar la estructura de este extraño espacio, dijo Bulma, dejando sus cubiertos. Pero probablemente tendré que salir a investigarlo a fondo durante un tiempo. Frunció el ceño levemente. Esta no es precisamente mi especialidad. Como mucho, puedo hacer algunos pequeños ajustes basándome en el diseño original. Legos asintió suavemente. Ya estaba más que satisfecho con lo que Bulma había hecho hasta el momento. No había necesidad de insistir. Dejemos eso en suspenso por ahora. Después de todo, estudiar la mecánica de la cámara del tiempo hiperbólica no era algo que pudiera lograrse de la noche a la mañana. Y con menos de medio día restante para que comenzara el torneo de artes marciales de Babidi, realmente no había tiempo para un proyecto tan ambicioso. Ah, por cierto, ya terminé de desarrollar tu traje de batalla. Nuestros cuerpos son increíblemente resistentes ahora, pero la ropa que hemos estado usando no puede con ellos.
Se destroza cada vez que entrenamos. Bulma abrió una pequeña caja sobre la mesa. Dentro había un traje de batalla diseñado al estilo de la antigua armadura de la fuerza de Freezer. Sin hombreras ni protectores de cadera. Solo protección corporal. Venía con un traje interior negro, guantes y botas. En este punto, la flexibilidad del traje y las capacidades defensivas no eran tan importantes para ninguno de ellos. La razón principal para hacerlo, como dijo Bulma, fue porque la ropa común simplemente ya no podía soportar el impacto de sus batallas. No podían arriesgarse a pelear y que su ropa explotara en cualquier momento. Luego se sorprendió un poco de que Bulma no hiciera su propio traje primero. Pero después de pensarlo, se dio cuenta de que tenía sentido. Había plantillas ya hechas para trajes de batalla masculinos, mientras que el diseño femenino probablemente requeriría ajustes más minuciosos. Bulma, ¿recuerdas al Capitán Ginyu? En aquel entonces, se convirtió en una rana azul. Legos quería ver si podía obtener alguna información sobre Ginyu y, honestamente, tenía genuina curiosidad. En el arco original de Namek, Bulma nunca conoció a Ginyu en el manga. Pero en el relleno de anime de Toei, extendieron la historia y agregaron una escena donde Ginyu intercambió cuerpos con Bulma. Cuando Ginyu estaba perdiendo contra Vegeta, intentó usar su cambio de cuerpo en él, pero el rayo golpeó una rana namekiana que Goku había lanzado. Gracias a la intervención de último momento de Goku, Ginyu apenas escapó con vida. Después de intercambiar cuerpos con la rana, Ginyu más tarde se encontró con Bulma. Bulma, pensando que la rana parecía inusualmente inteligente, le construyó un dispositivo traductor para ayudarla a comunicarse. En el momento en que la rana usó el traductor, las primeras palabras que pronunció a través del dispositivo fueron el encantamiento para el cambio de cuerpo. Ginyu robó inmediatamente el cuerpo de Bulma. Afortunadamente, Gohan rápidamente se dio cuenta de que algo andaba mal y, en medio del campo de batalla, arrojó a Bulma con forma de rana al camino del rayo intercambiante de Ginyu justo cuando estaba a punto de cambiar con Piccolo. Así fue como recuperaron sus cuerpos. ¿Ginyu? ¿Esa maldita rana azul se llamaba Ginyu? La expresión de Bulma se contrajo, como si de repente hubiera recordado algo traumático. Legos no pudo contener su sonrisa. Así que esta Bulma sí que tenía ese pedazo de historia negra. Bueno, eso sin duda facilitó las cosas. Al menos no necesitaba perder el tiempo explicándole la habilidad especial de Ginyu. Esa rana ha estado viviendo en la Tierra desde la batalla de Namek. ¿Ese bastardo de verdad vino a la Tierra? ¿Causó más problemas? Bulma aún estaba un poco confundida sobre a dónde quería llegar Legos con esto. No sé si lo hizo o no. Pero si queremos vencer a Dabura, quizá necesitemos usar su habilidad especial. Legos explicó la situación. Tras un cambio de cuerpo, la falta de familiaridad con el nuevo cuerpo causaría una drástica disminución de la potencia de combate. ¿Quieres que esa rana se apodere del cuerpo de Dabura? Bulma comprendió instantáneamente su plan. Exactamente. El problema ahora es si puedes construir algo como un atractor de ranas para ayudarme a encontrar a Ginyu. La Tierra era enorme. ¿Dónde empezaría a buscar a una rana convertida en extraterrestre como Ginyu? Y siendo una rana pequeña y débil, ¿cuáles eran las probabilidades de que sobreviviera al apocalipsis? Por lo que Legos sabía, algún superviviente desesperado podría haberlo atrapado y cocinado al fuego a estas alturas. Después de todo, la gente en el apocalipsis era mucho menos exigente con lo que comía. Cuanto más pensaba en ello, menos esperanza tenía. Bulma reflexionó un momento antes de responder. Fabricar un dispositivo que atraiga firmas biológicas específicas no es difícil. Pero desplegar suficientes en todo el planeta requeriría una cantidad astronómica. Con solo nosotros dos, no hay forma de que podamos fabricar tantos a tiempo. Sin embargo, añadió, quizás pueda rastrearlo usando Internet. La clásica Bulma, siempre solucionando problemas. Legos la miró con admiración. ¿Rastrearlo por Internet? ¿Cuál es tu plan? Legos, ¿lo olvidaste? Podemos publicar una recompensa en los foros de supervivientes. Si la recompensa es lo suficientemente alta, seguro que nos ayudarán a buscar. Bulma se cruzó de brazos mientras explicaba. Espera, ¿cómo se ve esa rana alienígena? Legos frunció el ceño, tratando de recordar. Nunca olvidaré la apariencia de ese bastardo. Piel azul, ojos rojos, un par de antenas en la cabeza y un cuerpo notablemente más grande que el de las ranas comunes de la Tierra, y la voz de Bulma estaba llena de asco, claramente no le gustaba el recuerdo. Espera un segundo, siento que ya he visto algo así. Legos se dio una palmada en el muslo al darse cuenta.
Ya lo han puesto a la venta en los kioscos. ¿En serio? Bulma se emocionó al instante. Todo volvió a Levos de golpe. Cuando usaba la computadora de Bulma en Capsule Corp, vio una publicación que vendía una rana toro de piel azul. Por curiosidad, incluso hizo clic en la imagen. Pero en ese momento, su cabeza estaba llena de planes para revivir a Goku y los otros héroes principales, con la esperanza de confiar en ellos para lidiar con las crisis venideras. Nunca ató cabos. Ni siquiera se le pasó por la cabeza que esa ranita rara pudiera ser el Capitán Ginyu. En aquel entonces, lo había descartado como un truco de venta barato de un vendedor sin escrúpulos. Y ahora, 2 años habían pasado volando y espera, no. Solo habían pasado 2 días en el mundo exterior. Pero aún así, la situación no era muy buena. Por lo que sabía, Ginyu podría haber sido capturado y devorado. Si eso ocurriera, todo este plan se desmoronaría. Así es. Necesito encontrarlo de inmediato. Podría estar en peligro. Levo se puso rápidamente el traje de batalla que Bulma le había preparado. Espera, iré contigo, dijo Bulma poniéndose de pie. No, Bulma, tienes que quedarte aquí. Necesito que me construyas un traductor de lenguaje animal y que sigas trabajando en el traje de batalla. Cuando termines, puedes reunirte conmigo más tarde. Bulma lo miró, visiblemente preocupada. Pero Levos, no puedo dejarte ir solo. No te preocupes, volveré pronto. Levos agarró la computadora de la mesa, luego fue a la sala de almacenamiento para recoger algunos suministros antes de salir corriendo de la cámara del tiempo hiperbólica. Bulma solo pudo verlo irse y suspirar impotente. Comentario 3 comentarios. Votar capítulo 18. Capítulo 18. Salvando a la rana alienígena Ginyu fuera de la cámara del tiempo hiperbólico. Levos rápidamente sacó su computadora, inició sesión en el foro y encontró la publicación que vendía la rana toro de piel azul. El poste seguía allí. La foto adjunta dejaba claro que se trataba de la rana namekiana. Las 2 antenas en su frente eran inolvidables. Pero cuando Levos llegó al final de la publicación, su corazón se hundió. El trato ya se había completado. Ginyu ya había sido vendido. Las pupilas de Levos se encogieron. Inmediatamente verificó la dirección del comprador en los comentarios y salió del mirador sin siquiera molestarse en saludar al señor Popo. Saltó directamente de la plataforma y se disparó hacia West City a toda velocidad. Mirando hacia el cielo, estaba completamente oscuro. Levos recordó claramente que al mediodía de mañana comenzaría el torneo de artes marciales de Babidi. Necesitaba urgentemente llegar a la ubicación de Ginyu y rescatarlo. El comprador había mencionado específicamente que planeaba diseccionar esta rara rana azul. Y ya había pasado medio día desde que se completó la transacción. Es posible que ya haya perdido la mejor ventana para salvarse. Ginyu, aguanta. Levos apretó los puños y animó a Ginyu en silencio. El cielo estaba oscuro y pesado, sin ninguna luz de luna. El rugido del viento resonó a su alrededor mientras Levos llevaba su velocidad de vuelo al límite, corriendo a través del cielo nocturno. Después de casi 20 minutos de vuelo a alta velocidad, finalmente llegó a West City. Auge. Un cráter se formó en el duro pavimento donde aterrizó. Rápidamente buscó señales de calle para confirmar su ubicación. Sacó un mapa de papel doblado de West City de su bolsillo, señaló su posición y voló inmediatamente hacia la dirección objetivo. Su figura quedó borrosa mientras pasaba por innumerables calles e intersecciones como un rayo. Los estallidos sónicos de su vuelo resonaron por la ciudad solo después de que hubiera desaparecido hacía tiempo, y las turbulentas ondas de choque destrozaron innumerables ventanas a lo largo de su camino. Afortunadamente, las calles estaban desiertas y no había civiles alrededor. Su aterradora velocidad no provocó ningún accidente. Desde que se convirtió en un androide, el tiempo de reacción y la visión dinámica de Levos habían evolucionado a un nivel inhumano. Volar a velocidades supersónicas por una ciudad en ruinas llena de obstáculos. Un juego de niños. Las ráfagas que arrastraba tras él aullaban como rugidos monstruosos, sacudiendo la ciudad entera. Muchos supervivientes que se escondían bajo tierra emergieron con curiosidad, aturdidos por la destrucción que parecía causada por un tornado. La magnitud de la devastación dejó a muchos sin palabras, recordándoles a los 2 demonios que una vez casi destruyeron el mundo. Un minuto después, Levos desaceleró bruscamente y se detuvo frente a un distrito residencial. Debería estar cerca. Pero justo cuando dio unos pasos hacia adelante, sintió que algo no andaba bien. Sus instintos le gritaban. Se detuvo en seco, observando su entorno con ojos agudos y vigilantes.
La calle, oscura y desolada, estaba en silencio. No había señales de vida, solo el ulular ocasional de un búho. ¿Quién anda ahí? Deja de esconderte y sal. Ladró Lobos con frialdad, con la mirada penetrante. Todavía no había aprendido a sentir la energía, por lo que solo podía confiar en sus ojos para escanear cuidadosamente el área. ¡Ay, ay, ay! No esperaba que me encontrarás tan rápido, terrícola. Una risa escalofriante resonó en la oscuridad. Lobos frunció el ceño. Esa voz, esa persona, imposible. Su corazón latía con fuerza mientras una aterradora posibilidad se colaba en su mente. ¿Podría ser él? Y lejos al norte, en una tierra de nieve y hielo interminables, las ruinas de una alta torre se erguían inquietantemente solas en medio de la ventisca. No hay señales de vida. Pero muy debajo de las ruinas de Muscle Tower, se había construido una enorme base subterránea. En toda la base, el personal se movía de un lado a otro, todos luciendo los característicos brazaletes de cinta roja. Esta era la base secreta del ejército de la cinta roja. Fundada por el heredero del antiguo comandante supremo, el actual líder, Magenta. Dentro de una lujosa oficina, un hombre con cabello negro peinado hacia atrás estaba sentado tranquilamente detrás de un escritorio. Tenía un bigote fino y vestía un traje marrón. Este era Magenta, el líder supremo del ejército de la cinta roja. Mientras estaba sentado alto y derecho, sus piernas cortas colgaban de la silla, balanceándose hacia adelante y hacia atrás. En ese momento, estaba revisando documentos en su computadora, su expresión era seria. Este mundo, finalmente volverá a ser nuestro. Una sonrisa fría se dibujó en los labios de Magenta, sus ojos brillaban con confianza y ambición. Señor. Su café está listo. Se oyó un golpe en la puerta de la oficina. Adelante. La puerta se abrió y entró un hombre con pelo puntiagudo como el de un gallo y gafas. Era alto y delgado, vestía un traje rojo brillante y mocasines rojos a juego. Carmine, ¿cuántas veces te lo he dicho? No me gusta el café. Tráeme té. Magenta lo miró con impaciencia. Señor, lo ha olvidado. Carmine se encogió de hombros y dejó el café en el escritorio con rostro sereno. Cambiamos todas nuestras reservas de té por bocadillos. Magenta frunció el ceño. Bien. Una vez que Max esté completo y conquistemos el mundo, tendremos todo lo que queramos. Un destello peligroso brilló en sus ojos. Si no fuera por la banda de Bulma de la corporación Cápsula que asaltó el laboratorio secreto del Dr. Gero, nuestro ejército de la cinta roja habría gobernado este mundo hace mucho tiempo, con Cell como nuestra arma definitiva. Magenta tomó un sorbo de café y su expresión se oscureció. Lo que no podía entender era por qué el grupo de Bulma, después de capturar a Cell, no había hecho ningún movimiento. Tenían el arma biológica definitiva. Fácilmente podrían haber hecho que el mundo se arrodillara ante ellos. Se negó a creer que la heredera de Capsule Corp no tuviera ambición. ¿Podría ser que todavía no había logrado controlar a Cell? Traedme al Dr. Edo, ordenó Magenta mientras bajaba de su silla. Un momento, respondió Carmine, sacando un control remoto del bolsillo interior de su traje y presionándolo 2 veces. Luego se movió silenciosamente hacia un lado, mirando brevemente un mechón de cabello que flotaba más allá del escritorio. Magenta salió de detrás del escritorio y caminó hacia la ventana que iba del piso al techo. Subiéndose a un pequeño taburete, observó toda la base subterránea. La base era enorme y estaba completamente equipada. Filas de aviones de combate, mechas, tanques y otros vehículos militares se alineaban en los hangares. Su mirada finalmente se posó en una enorme cámara de incubación esférica. En el interior, un gigantesco monstruo humanoide yacía latente. Su cuerpo estaba envuelto en un exoesqueleto endurecido, cubierto de manchas verde oscuro. La concha perfilaba su marco musculoso con una simetría casi perfecta. 2 alas afiladas sobresalían de su espalda y su larga cola terminaba en forma de martillo. Los ojos del monstruo permanecieron fuertemente cerrados, como si estuviera en un sueño profundo. ¡Qué creación tan perfecta!, murmuró Magenta con voz llena de reverencia. Comentario 2 comentarios. Votar capítulo 19. Capítulo 19. El emperador resucitado y su hijo señor, ha llegado. El Dr. Edo le recordó con voz tranquila el hombre de gafas. Un hombre bajo y regordete entró en la oficina. Vestía una bata blanca, el cuerpo bien abrigado de pies a cabeza, incluso con las manos cubiertas. Solo se veía una parte de su rostro redondo, siempre con una sonrisa segura que lo hacía parecer accesible. Este era el Dr. Edo, un científico y nieto del difunto segundo hijo del Dr. Gero.
Magenta ya había vuelto a saltar a su silla de oficina antes de que Edo entrara. Ajustó su postura y preguntó directamente. Doctor Edo, ¿cuándo estará listo Cell Max? Es difícil decirlo. Perfeccionarlo aún llevará mucho tiempo, dijo Edo, apoyando la barbilla en una mano. ¿No dijiste que casi habías terminado? Magenta frunció el ceño. Solo he completado su cuerpo. Si solo quieres un monstruo sin mente impulsado únicamente por la destrucción y la carnicería, su poder actual te dejaría atónito. Pero si quieres controlarlo por completo, necesitaremos invertir más recursos para completar el sistema de control mental. Edo cruzó los brazos y se sentó casualmente en el sofá de invitados, tomó una galleta sándwich de la mesa de café y le dio un mordisco. Cell fue la obra de la vida de tu abuelo y su mayor creación. Su poder es innegable. Debes entender esto, resopló Magenta, visiblemente disgustada con la actitud de Edo. Esa investigación crucial fue robada por la doctora Bulma de la Corporación Cápsula. Esta es una crisis global. Nuestra misión para desarrollar un Max aún más poderoso es enfrentar esa amenaza. Dices eso, pero la verdad es que no puedo acelerar el proceso. Además, para lidiar con un Cell común y corriente, mis androides gamma son más que suficientes. Edo se encogió de hombros y, tras pedirle un vaso de leche al hombre de gafas, suspiró dramáticamente. ¡Qué lástima! Los 2 androides rebeldes de tu ejército de la cinta roja desaparecieron, lo que privó a mis unidades gamma de su gran oportunidad de brillar. Magenta bebió su café de un trago, con tono cortante. Si no hubieras perdido tanto tiempo con esos 2 androides gamma, Cell Max ya estaría terminado. El crecimiento de Cell requería la fusión de innumerables células. Era inevitable que llevara tiempo, explicó Edo con paciencia, y luego añadió con seguridad y una sonrisa. En lugar de considerarlo una pérdida de tiempo, diría que aproveché al máximo la espera para desarrollar Gamma 1 y Gamma 2. Basta. Me da igual. Solo quiero que activen Max. Rugió Magenta, recuperando la compostura. O les cortaré la financiación de sus investigaciones. Sé que tienes prisa, pero ¿no es mañana la oportunidad perfecta para demostrar la fuerza de los androides Gamma? Edo se encogió de hombros y bebió su leche con calma, con una confianza inquebrantable. Cuando demuestren su verdadera fuerza, quizá no estés tan obsesionado con Cell. Ese torneo de artes marciales de Babidi está llamando mucho la atención, murmuró Magenta, tranquilizándose un poco al entrecerrar los ojos. Con más razón enviar a Cell Max a ese torneo. Le mostraremos al mundo nuestro poder y declararemos el regreso del ejército de la cinta roja. Lo siento, Gamma 1 y Gamma 2 ya se han preparado para participar, dijo Edo mientras revolvía la leche con una galleta. No se preocupen. Ambos llevan la insignia del ejército de la cinta roja. Su victoria les traerá gloria. Y Ciudad del Oeste. En un distrito residencial poco iluminado, emergieron 2 figuras, una alta y otra baja, ambas envueltas en capas negras que oscurecían completamente sus rostros, dejando solo sus contornos vagamente visibles. ¿Quién eres? Preguntó Levos con cautela. Podía sentir que su poder no era débil. Sintió una leve presión de ambos. La armadura que llevas y me resulta familiar. ¿Eres parte del ejército de Freezer? Preguntó la figura alta con voz ronca y grave. Mientras hablaba, de repente lanzó un ataque directo. Su velocidad era ultra rápida, sus movimientos eran tan agudos como un trueno, en un abrir y cerrar de ojos, ya estaba al lado de Levos, su brazo derecho se disparó para agarrar el pecho de Levos. El rostro de Levos cambió levemente, girando rápidamente su cuerpo para evadirlo. Pero su oponente era extremadamente hábil y aceleró instantáneamente hasta su límite. Justo cuando Levos pensó que lo había esquivado, la mano izquierda del hombre se disparó de repente, apretando firmemente el hombro de Levos. ¡Puaj! Levos gruñó y el dolor explotó en su hombro izquierdo, la fuerza abrumadora casi lo aplastó. Inmediatamente activó su escudo de energía con todo su poder, haciendo volar el agarre del atacante lejos de su hombro. Levos disparó una rápida ráfaga de energía al suelo, levantando una nube de polvo, y rápidamente retrocedió para crear distancia. Nunca esperó que su primera pelea real llegara tan repentinamente. Su mente se precipitó. ¿Debería luchar? ¿O huir? ¿Quién era esta imponente figura? ¿Cómo sabes de los uniformes militares de Freezer? Preguntó Levos con frialdad, reuniendo energías en secreto. No estaba dispuesto a retirarse de su primera batalla sin siquiera comprender la fuerza de su oponente. Primero responde mi pregunta. Luego yo responderé la tuya. La figura alta que había herido a Levos habló en voz baja y tranquila.
Esta vez, el hombre no atacó de inmediato. Simplemente se mantuvo firme. Levos pensó por un momento y luego respondió lentamente. Mi nombre es Levos. Fui reclutado por el ejército de Freezer en la Tierra. Ah, ¿sí? Levos, ¿en qué división sirves? ¿Quién es tu comandante? ¿En qué planeta está estacionada tu base? La voz de la figura más pequeña era espeluznante, con un tono siniestro, casi demoníaco. Estoy bajo el mando de Sorbet, el oficial jefe del tercer sector estelar. Nuestra base está actualmente en la Tierra. Me han ordenado encontrar la manera de resucitar a Lord Freezer y al Rey Colt. Por alguna razón, una profunda sensación de peligro surgió de repente dentro de Levos, pero se obligó a mantener la calma. Después de un largo e inquietante silencio, la figura más pequeña finalmente volvió a hablar. En ese caso, el hombre levantó lentamente la cabeza y una sonrisa cruel se formó en las comisuras de sus labios morados. Si me mientes solo conseguirás que te maten mis propias manos. Hola. Con un grito agudo, la figura más pequeña desapareció en un instante y se lanzó directamente hacia Levos. La expresión de Levos se ensombreció. Pisó el suelo con fuerza, aprovechando el rebote para impulsarse hacia atrás, esquivando por poco el feroz golpe. Pero como si hubiera predicho el movimiento de Levos, el hombre instantáneamente se transformó en una mancha negra y lo persiguió implacablemente, lanzándole un golpe despiadado. Levos apenas logró bloquear, pero el dolor atravesó su brazo derecho y sintió como si todo su brazo estuviera a punto de explotar. Este tipo era increíblemente fuerte. El rostro de Levos palideció, con sudor frío goteando de su frente. El enemigo se acercaba de nuevo, no encontraba salida. En ese momento, la figura más pequeña detuvo repentinamente su ataque, entrecerrando los ojos hacia Levos con una sonrisa fría. Levos, ¿estás listo para decirme la verdad ahora? Ya te dije la verdad. Levos apretó los dientes. Comentario 3 comentarios. Votar capítulo 20. Capítulo 20. Jinyu regresa a la fuerza de Freezer Sorber. La figura más pequeña dio 2 pasos al frente. Levos, ¿no estás al tanto del estado actual de las fuerzas Freezer? Levos desconocía por completo la situación actual de las fuerzas de Freezer. Pero lo que más lo desconcertó fue cómo su mentira, cuidadosamente urdida, había sido expuesta al instante. Desde el momento en que escuchó esa voz inquietantemente familiar, tuvo una vaga sospecha sobre quién era su oponente. Y tras su breve intercambio de golpes, estuvo seguro de que era Freezer. El hecho de que Freezer siguiera vivo ya era bastante impactante. Pero lo que realmente dejó a Levos helado fue que su padre, el Rey Colt, también estuviera vivo. ¿Cómo podrían no sentir miedo? Según su comprensión, el poder de un androide debería haber sido más que suficiente para aplastar por completo al dúo de padre e hijo que tenía frente a él. Pero la realidad lo golpeó con fuerza. Su velocidad, su fuerza de ataque, estos dos lo superaban claramente por un amplio margen. ¿Podría ser que hubieran pasado años entrenando? De cualquier manera, Levos sabía que no era rival para ellos en este momento. Freezer y King Colt, ¿no estaban ambos muertos? ¿Por qué están aquí ahora? La voz de Levos era tranquila, su tono firme, sin mostrar ni una pizca de pánico. Oh, así que ya descubriste quiénes somos. Por eso inventaste una excusa tan ridícula para ganarte nuestra confianza, se burló Freezer, con los ojos brillando de malicia. Estamos vivos gracias a ese miserable Saiyajin, Son Goku. Su patética misericordia me repugna. La expresión de Freezer se ensombreció con una sonrisa cruel y sanguinaria. Después de que él y su padre nos derrotaran, perdonó la vida a nuestros soldados restantes. El Rey Colt resopló. Son Goku, ese Saiyajin idiota, tenía fuerza, pero le faltaba determinación. Jamás imaginó la resistencia de nuestro linaje. Nuestros leales soldados pronto encontraron nuestros cuerpos gravemente heridos y nos trajeron de vuelta a nuestra base para recibir tratamiento. Pero no esperaba que, a pesar de la avanzada tecnología de Freezer Force, tomaría más de 20 años curar por completo nuestras heridas supuestamente fatales. Cuando finalmente despertamos, encontramos el vasto imperio galáctico que una vez gobernamos en completa ruina. La voz del Rey Colt se tornó frenética, con la ambición ardiendo en sus ojos. Pero denos un poco de tiempo, y reinaremos sobre todo el universo una vez más. Todo lo que hemos perdido lo recuperaremos. No sentimos ni una pizca de gratitud por la misericordia de Son Goku. Queríamos vengarnos, pero descubrimos que su linaje ya había sido completamente aniquilado. Durante el último año, mientras monitoreábamos la Tierra, localizamos a un exmiembro de la Fuerza Freezer, por eso vinimos aquí.
Así que eso es todo. Ahora todo tenía sentido para Levos. No pudo evitar suspirar ante la infinita bondad de Son Goku al derrotar a sus enemigos pero no lograr terminar el trabajo. No se parecía en nada a Future Trunks, quien definitivamente habría convertido sus huesos en polvo. Ese lapsus de juicio fue exactamente lo que causó la falla fatal en la mentira de Levos. Había afirmado estar buscando una forma de resucitar a Freezer y al Rey Colt. Pero la verdad era que nunca habían muerto. Llevaban más de 20 años al borde de la muerte, pero no necesitaban la resurrección. Realmente no esperaba esto. Esta línea de tiempo fue un completo desastre. La amenaza de Babidi ni siquiera se había resuelto, y ahora habían aparecido dos emperadores galácticos. Y, por lo que oyó de Merus, tanto Moro como Broly estaban sembrando el caos en otras partes del universo. ¿Por qué la Tierra siempre fue el epicentro de cada catástrofe? Y la aparición de Freezer y King Cold aquí definitivamente no fue aleatoria. Su verdadero objetivo aquí podría ser realmente Jinyu. Pero entonces, pensó Levos, dos potencias de su nivel vendrían personalmente hasta la Tierra solo por Jinyu. Tenía que haber algo más en esto. Levos, ya respondimos a tus preguntas. Ahora te toca a ti explicarnos las cosas, dijo Freezer, cruzándose de brazos mientras se apoyaba tranquilamente contra una pared cercana. Espera. ¿Lleva contigo al Capitán Jinyu? Insistió Levos. Así es. Ahora tengo aún más curiosidad por tu verdadera identidad, Levos. Espero que tu explicación no me decepcione. Freezer levantó un dedo y disparó una bola de energía al cielo. En un instante, el cielo nocturno sobre West City se iluminó como si fuera de día. Bañado por este repentino brillo, Levos vio una rana azul bailando en la distancia. Jinyu. El corazón de Levos se hundió. Toda su misión había fracasado. Jinyu ya había caído en sus manos y no había nada que Levos pudiera hacer para cambiar eso. Peor aún, ahora él mismo estaba atrapado en una situación peligrosa. Aún así, entre todos los villanos de Dragon Ball, Freezer y su padre eran en realidad el tipo con el que se podía negociar. No eran como esos villanos lunáticos que destruían planetas por capricho y sin ninguna razón. La mente de Levos se aceleró mientras respiraba profundamente y decía: no soy un humano común. En realidad, soy un androide desarrollado por el ejército de la cinta roja específicamente para derrotar a Son Goku. Freezer resopló. Con razón tu fuerza supera con creces a la de otros terrícolas. Levos continuó. Cuando el ejército de la cinta roja fue destruido por Son Goku, siempre buscamos venganza. Pero, por desgracia, murió de enfermedad antes de que yo terminara de desarrollarme. Levos apretó los dientes y añadió. Lo despreciaba tanto como tú. Entre nosotros, lo llamaban comúnmente Trashrotigoku. Freezer frunció el ceño. ¿Basura? Levos asintió. Sí, basura. Si no fuera por él, no habríamos perdido décadas buscando la manera de derrotarlo. El ejército de la cinta roja podría haber gobernado este planeta mucho antes. De hecho, cuando tú y tu padre llegaron por primera vez a la Tierra, incluso consideramos formar una alianza contigo. Al oír esto, Freezer levantó ligeramente la ceja. Como gobernante experimentado, la mente de Freezer funcionaba de manera muy diferente a la de una persona promedio. Se concentró inmediatamente en los puntos clave, negándose a dejarse llevar por las palabras de Levos. Gracias a los datos de vigilancia que habían recopilado durante el año pasado, Freezer ya tenía una comprensión de la Tierra mucho más profunda de lo que Levos suponía. La voz fría y escéptica de Freezer lo interrumpió. ¿Su organización logró crear un guerrero tan poderoso como usted en solo unas pocas décadas? Levos explicó rápidamente. Fue la culminación de toda una vida de investigación del ejército de la cinta roja. No soy el único superguerrero que desarrollaron. Freezer entrecerró los ojos. ¿Así que tu ambición era conquistar este planeta, o incluso el universo entero? Levos inmediatamente agitó las manos. No, no. No lo entendiste. Ya no tenemos el poder para lograrlo. Sobre todo después de saber que tú y tu padre siguen vivos. Ahora mismo, nos enfrentamos a una amenaza más apremiante. Babidi planea destruir la Tierra después del torneo de artes marciales de mañana. Vine aquí para encontrar la manera de salvar este planeta. Para que una mentira sea creíble, hay que mezclar 7 partes de verdad con 3 partes de falsedad. Freezer y King Colt se quedaron en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Comentario 1. Votar capítulo 21. Capítulo 21. La invitación de Freezer. Freezer sonrió con sorna, dejando escapar una risa fría y desdeñosa. ¿Destruir la Tierra? ¿Solo a Babidi y a ese lacayo de Dabura? ¡Qué patético!
El rey frío palmeó el hombro de Freezer con su enorme mano, con una expresión llena de orgullo paternal. Si no fuera por tus planes, habría aplastado a ese enano feo que se atreve a afirmar que gobernará el universo. Freezer ignoró con indiferencia la mano del rey Colt y esbozó una sonrisa gélida. Esta vez, padre, siéntate y disfruta del espectáculo. Me aseguraré de que el nombre del emperador del universo vuelva a resonar desde la Tierra hasta cada rincón del cosmos. El dúo padre e hijo no parecía considerar a Dabura como una amenaza en absoluto. A juzgar por su actitud, debieron haber pasado por un entrenamiento intenso después de su recuperación. Levos parpadeó. Presentía ahí una oportunidad. Pero Lord Freezer, Lord Cole, añadió Levos rápidamente, como ansioso, Babidi también tiene un sirviente leal llamado Majin Buu. He oído que la fuerza de Majin Buu es aterradora. Puede absorber a otros y convertirlos en parte de sí mismo. Incluso los dioses han caído ante él. Nadie puede derrotarlo, Freezer lo interrumpió con un gesto de desdén. Conozco la fuerza de Majin Buu mejor que tú. Mi padre me advirtió sobre él hace mucho tiempo. ¿Crees que vinimos sin preparación? Mi poder actual no se acerca ni de lejos al que tenía cuando llegué a la Tierra. Si desatara toda mi fuerza ahora, me temo que este pequeño planeta no duraría ni un segundo. Oh, jo. ¿Solo la liberación de su energía destrozaría la Tierra? Sí, claro. Eso le sonó a pura fanfarronería a Levos. Pero Freezer era sin duda un genio. Solo le tomó 4 meses de entrenamiento en la historia original para alcanzar su forma dorada, un poder comparable al Super Saiyan Blue. Desde la perspectiva de las transformaciones Saiyan, ese salto abarcó varias etapas. Desde Super Saiyan 1, a Super Saiyan 3, a Super Saiyan Dios, y más allá. En cuanto a este Freezer en la línea temporal actual, ¿quién sabía cuánto tiempo llevaba entrenando? Su experiencia era un misterio aún mayor. Levos de repente se dio cuenta de que la progresión de este mundo se había desviado completamente de lo que recordaba. Su ventaja en la transmigración se estaba reduciendo rápidamente. Lo único que podía hacer ahora era seguir avivando las llamas, empujando a Freezer y King Cold a centrar toda su atención en Majin Buu. Pero Majin Buu tiene regeneración ilimitada. Incluso si una sola célula sobrevive, puede volver a la vida y el Rey Colt claramente no quería seguir escuchando las tonterías de Levos. Su voz rebosaba de absoluta confianza. Siempre puedes contar con el talento de Freezer en la batalla. Y además, hay alguien entre nosotros cuyo potencial lo supera incluso a él. ¿Alguien con más talento que Freezer? Levos pensó instantáneamente en Cooler. El hermano mayor de Freezer, con una etapa de transformación extra. En la película El regreso de Cooler, los innumerables Metacoolers dejaron una profunda impresión en Levos. En ambas apariciones cinematográficas, Cooler no fue técnicamente derrotado en combate directo, sino víctima de dispositivos de la trama. Su cuartiforma fue lanzada al sol, y Metacooler explotó solo porque se sobrecargó después de absorber la energía Saiyan, lo que provocó que toda la estrella Big GT se autodestruyera. Majin Buu es, en última instancia, solo una pieza de ajedrez con la que podemos jugar, dijo King Cold con una sonrisa satisfecha. ¿Una pieza de ajedrez? Levos inmediatamente conectó los puntos. Ahora lo entendió. Estos dos no solo querían pelear contra Majin Buu, querían usar a Jinyu para controlarlo. En ese momento, un sentimiento de impotencia brotó dentro de Levos. Levos, eres el humano más fuerte que he conocido en la Tierra. ¿Me concedes el honor de invitarte a mi ejército? Dijo Freezer, con las manos a la espalda e inclinándose ligeramente hacia adelante en una elegante invitación. El emperador realmente era un hombre que apreciaba el talento. Levos consideró seriamente la posibilidad de unirse al negocio inmobiliario y Egemi de conquista galáctica de Freezer. Contar con un respaldo poderoso sin duda lo mantendría con vida. Podría viajar por el universo, conquistar planetas, disfrutar de la emoción de la batalla y, eventualmente, convertirse en un gobernante temido por todos. Honestamente, y eso no sonó nada mal. Pero ¿y qué pasa con la Tierra? Esa pregunta lo tiró y Levos soltó. ¿Qué pasa con el destino de la Tierra? La Tierra es un planeta magnífico, admitió Freezer sonriendo. Mi padre y yo resolvimos nuestro antiguo problema de supresión de energía estudiando los datos históricos del planeta. Pero debo disculparme, Levos. Ese planeta me trae recuerdos muy desagradables. Padre y yo ya hemos decidido destruirlo en cuanto terminemos aquí. Después de transmigrar a la Tierra de Dragon Ball, Levos desarrolló una conexión mucho más profunda con la idea de hogar.
Un transmigrador era, por naturaleza, una existencia solitaria a la deriva en el vasto universo, sin un verdadero lugar al que regresar. Este planeta, que comparte el mismo nombre que su hogar original, se había convertido en su ancla emocional. Él era un terrícola. Estar en ese suelo le daba un sentido de pertenencia. Y lo más importante, había muchas cosas y personas en la Tierra que él apreciaba y que nunca podría soportar perder. ¿Cómo pudo permitir que alguien más lo destruyera? Así que unirse al lado del villano y definitivamente no era el camino correcto. En el fondo, Levos ya había tomado una decisión. Pero, en apariencia, fingía vacilación. ¿No podría la Tierra simplemente convertirse en parte del territorio de su ejército? Después de todo, a mi organización le encantaría servir bajo su bandera. Freezer entrecerró los ojos levemente. Su tono era cortés, pero sus palabras, gélidas. Levos, ver de cerca el gran final de la Tierra y su hermoso espectáculo de fuegos artificiales es lo que más espero. Oh, jo. El rey Cole, con una sonrisa confiada, intervino. Si tus camaradas tienen un poder comparable al tuyo, estaremos más que felices de darles la bienvenida a nuestras filas. No tendrás que preocuparte por quedarte sin hogar una vez que la Tierra desaparezca. Hay muchos planetas mucho mejores que la Tierra. Puedes elegir el que prefieras como tu nueva base. Levos ya estaba formulando un plan de escape en su cabeza, aunque en la superficie, se mostraba reacio a luchar. Tras un momento de fingir que sopesaba sus opciones, finalmente se mordió el labio y dijo: de acuerdo. Solo espero que el nuevo planeta sea aún más habitable que la Tierra, Lord Colt. La sonrisa del rey Colt se profundizó. Levos, eres un hombre sabio. Cro. La rana de piel azul saltó al lado de Levos, agitando su pequeña patita y croando ruidosamente. Freezer rió entre dientes. Parece que el capitán Jinyu está deseando tener un nuevo cuerpo. TCH. Estaba muy preocupado por ti antes, pequeño bastardo. Levos estaba furioso. Por una fracción de segundo, consideró seriamente darse la vuelta y vaporizar a Jinyu en el acto, solo para desahogar su frustración y frustrar el plan del padre y el hijo. Pero después de pensarlo bien, supo que sería demasiado arriesgado. Si hiciera un movimiento ahora, cortaría instantáneamente cualquier posibilidad de diplomacia con la familia Freezer y, basándose en la fuerza que habían demostrado antes, sería casi imposible escapar. Además, por sus palabras y parecía que todavía escondían una carta del triunfo. Existía una posibilidad real de que ya hubieran alcanzado la forma dorada. Incluso era posible que también hubieran desbloqueado la forma negra. Un hombre sabio sabe cuándo avanzar y cuándo retroceder. A veces y doblarse es la única forma de sobrevivir. Comentario 4 comentarios. Votar capítulo 22. Capítulo 22. La pose de Saiyaman Levos sintió un sabor amargo en la boca. No era estúpido, sabía que las palabras de Freezer eran una prueba deliberada. En comparación con él, Lord Freezer claramente confiaba mucho más en su subordinado de mucho tiempo, el capitán Jinyu. Si su respuesta no fuera satisfactoria, su destino probablemente sería muy sombrío. ¿Estaba realmente a punto de convertirse en esa ranita fea? Si se convirtiera en una rana débil y lastimosa, ¿cómo podría sobrevivir? Inicialmente había planeado usar a Jinyu. Sin embargo, el cruel giro del destino parecía indicar que él sería el que sufriría el intercambio de cuerpos. Obligado a realizar una actuación improvisada, Levos ajustó rápidamente su expresión. Incluso en este remoto planeta llamado Tierra, he oído hablar del gran capitán Jinyu. Es mi ídolo. Ofrecerle mi cuerpo sería el mayor honor de mi vida. Mi señor, para ser sincero, incluso he fantaseado con unirme a las fuerzas Jinyu. Llegué al extremo de preparar mi propia pose de batalla solo para ese momento. Por favor, señor Freezer, permítame presentársela. ¿Humillarse? ¿Y qué? Si humillarse significaba evitar convertirse en rana, Levos lo haría con gusto. Pero como fanático experimentado de Dragon Ball, se dio cuenta de que en realidad nunca había practicado esas poses dolorosamente incómodas de las fuerzas Jinyu. Así que se fue con Jesse. Gran Saiyaman. El superhéroe enmascarado. Levos copió sin vergüenza el papel de superhéroe de Gohan. Esa pose característica de la introducción de la saga de WoW de Dragon Ball Z. La había visto incontables veces. Era prácticamente un recuerdo. La única pregunta era: ¿esto atraería a la audiencia que estaba frente a él? ¿Despertaría los recuerdos nostálgicos de Lord Freezer? La secuencia tenía 14 poses en total, todas ellas ridículamente exageradas.
Mientras hacía cada pose, Levos sentía que su rostro ardía de vergüenza. Pero para su sorpresa, Jinyu, aún en forma de rana, se emocionó cada vez más. El pequeño anfibio saltaba y agitaba los brazos con entusiasmo, como si guiara a Levos en los movimientos. El rey frío lo miró desconcertado. No entiendo bien esta pose, pero se siente extrañamente poderosa. La expresión de Freezer se transformó en algo extraño. Como si un recuerdo enterrado hubiera resurgido. Con un movimiento fugaz, Freezer atrapó en el aire a Jinyu, que saltaba desesperadamente. Capitán Jinyu, Levos es un valioso nuevo recluta para nuestro ejército. Sería terriblemente descortés apoderarse de su cuerpo, ¿no le parece? ¡Ay, ay, ay! Levos exhaló silenciosamente con alivio. Quedarse cerca de Freezer y King Cold era demasiado peligroso. Necesitaba alejarse pronto. Señor Freezer, ¿disfrutó de la danza de batalla que inventé? ¿Le gustó? Preguntó Levos, con el rostro lleno de expectación. El sofocante Jinyu, todavía agarrado en la mano de Freezer, le dio a Levos un entusiasta asentimiento, 2 pequeños pulgares de rana levantados en señal de aprobación. Levos ignoró por completo el gesto de Jinyu. Si pudiera, habría incinerado al anfibio traidor en el lugar. Bueno, lleno de energía. Lleno de espíritu, dijo Freezer con un gesto de la boca, su sonrisa forzada mostrando su lucha interna. Los ojos de Levos se iluminaron. ¿Eso significa que estoy calificado para unirme a la fuerza Jinyu? Parecía que había esquivado la bala del intercambio de cuerpos. La sien de Freezer se contrajo visiblemente. Bajo su agarre, los ojos de rana de Jinyu se abrieron de par en par, su rostro se sonrojó y su cuerpo se retorció bajo la aplastante presión, claramente asfixiándose. Freezer finalmente la soltó, tirando a la rana inconsciente al suelo con fastidio. Ejem. Revisaremos el proceso de reclutamiento de las fuerzas Jinyu después del evento principal de mañana. ¿Necesitarán que mis compañeros y yo participemos en la operación de mañana? Preguntó Levos en el momento justo. Freezer frunció el ceño levemente. ¿Tus camaradas? Levos se enderezó de inmediato, con tono serio y respetuoso. Sí. Podemos ayudarte desde las sombras. Freezer soltó 2 risitas suaves, y una fría sonrisa se dibujó en sus labios. Muy bien. Pero tú y tu grupo deben inscribirse en el torneo y luchar con todas sus fuerzas. Después de todo, a su majestad nunca le gustó ocuparse personalmente del trabajo pesado. El corazón de Levos dio un vuelco. Freezer conocía claramente la mecánica detrás de la resurrección de Majin Buu. Comprendió que Babidi necesitaba reunir grandes cantidades de energía pura para romper el sello. Originalmente, Levos pensó que incluso si Babidi drenara toda la energía de los habitantes de la Tierra, aún no sería suficiente para liberar a Majin Buu. Esta línea de tiempo no tenía potencias de primer nivel como Gohan, Goku o Vegeta que sirvieran como fuentes de energía principales. Por las frustradas amenazas de Babidi de destruir la Tierra, era evidente que aún estaba lejos de alcanzar el umbral de energía requerido. Pero ahora las cosas habían cambiado. Con la intervención de Freezer y King Cold, quedó claro que tenían la intención de ayudar deliberadamente a Babidi a lograr su objetivo solo para poder tomar el control del cuerpo de Majin Buu. La pregunta era, ¿la energía de Android contaba siquiera para los criterios de recolección de Babidi? Eso determinaría si Levos podría darse el lujo de luchar con toda su fuerza durante el torneo. Con la intervención de Freezer, la situación se complicó exponencialmente. Levos ya ni siquiera estaba seguro de a qué enemigo debía dar prioridad. Respirando profundamente, respondió. No hay problema. Haré que todos se inscriban. Bien. Ya puedes irte, Levos. Mi hijo y yo tenemos asuntos importantes que tratar. El rey Cold lo despidió con un gesto. No olvides traer a tus compañeros al torneo de mañana. Evaluaremos personalmente sus aptitudes para unirse al ejército. Sí, mi señor. Levos hizo una reverencia respetuosa. Al irse, la expresión de Freezer se tornó pensativa. Padre, ¿qué impresión te da? Un pequeño listo, dijo el rey frío acariciándose la barbilla. El ejército necesita desesperadamente sangre nueva. Tenerlo de nuestro lado no estaría mal. HMPH. Pero ese ejército de la cinta roja que mencionó me molesta. Los ojos de Freezer brillaron con frialdad. Si no fuera por nuestro medio año de entrenamiento agotador, podríamos haber caído ante ese chico. Exactamente. Cualquier organización capaz de amenazar el dominio de nuestro clan debe ser eliminada, al igual que los Saiyajin. El rey Colt dejó escapar una risa cruel. Hablando de Saiyajin, son como fantasmas testarudos que se niegan a morir.
Nuestras fuerzas en la galaxia del sur han sido aniquiladas por ese arrogante Saiyajin. Si no hubiéramos lidiado con él, no habríamos tenido que viajar a este planeta remoto para intentar apoderarnos del poder de Majin Buu. La voz del Rey Cold era fría como el hielo. Si tan solo tuviera un poco más de tiempo para entrenar, se lamentó Freezer, aunque sus labios se curvaron en una sonrisa orgullosa. Para entonces, ni siquiera esos dioses altivos podrían hacerme frente. Tengo muchas ganas de ver tu actuación en el torneo de mañana, dijo King Cole, dándole una palmadita en el hombro a Freezer. Pero primero, ¿buscamos un nuevo cuerpo que pueda representar a Jinyu? Freezer miró a la rana inconsciente, con la panza al aire. Respondió rotundamente. No hace falta. Ya he pedido que me traigan un dispositivo de traducción. Suspiró, con un dejo de impotencia en la voz. Si tan solo la personalidad del capitán Jinyu fuera un poco menos intensa. Comentario 1. Votar capítulo 23. Capítulo 23. El mensaje del adivino Baba sector sur, isla Kame House. Las olas golpeaban suavemente la orilla y un suave susurro acompañaba el ritmo del mar. La noche se hizo más profunda y la luz plateada de la luna bañó a las dos jóvenes figuras sentadas en lo alto de la azotea. La brisa del mar les removió el cabello levemente. Trunks, llevas un rato tenso. ¿Pasó algo? Preguntó Mai, con el rostro preocupado mientras lo miraba. Hace un momento, sentí dos auras poderosas y malvadas desde la dirección de Ciudad Oeste, pero desaparecieron con la misma rapidez, dijo Trunks con expresión pesada. ¿Enemigos? ¿Qué tan fuertes son? La voz de Mai se tensó, la preocupación se reflejó en su rostro. Probablemente enemigos. Eran un poco más débiles que yo, pero, Trunks suspiró. ¿Pero qué? Esas dos auras, me resultaron familiares, como si ya hubiera luchado contra ellas antes. Al enterarse de que los enemigos podrían no superar a Trunks en fuerza, Mai dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. ¿Sabes quiénes son? No lo sé. Pero esta línea temporal parece ser completamente diferente a la que conocía. Una sombra de dolor cruzó el rostro de Trunks. Desde que llegaron a este mundo, habían estado buscando a Bulma y a los Trunks nativos de esta línea de tiempo, pero hasta ahora, no habían encontrado nada. No había señales de batalla cerca de la corporación Cápsula y, lo que es más importante, no había rastros de su energía en ninguna parte. Un pensamiento aterrador surgió en el corazón de Trunks. ¿Podría ser esta la línea de tiempo en la que fue emboscado y asesinado por Cella? ¿Su madre y su yo alternativo ya podrían haber caído ante el ataque de Cella? Durante la saga de Cell, los guerreros Z lograron sonsacarle esa información. Descubrieron que el Cell de su línea temporal había robado una máquina del tiempo en la era 788. El momento actual fue un año después de la partida de Cell del futuro. La línea de tiempo coincidió perfectamente. Trunks tenía una creciente sospecha de que su suposición era correcta. ¿Pudo su llegada aquí haber cambiado ya el curso de este mundo? ¿Está la Tierra en peligro? Preguntó Mai, frunciendo el ceño. No inmediatamente, pero, un brillo complicado brilló en los ojos de Trunks cuando un recuerdo finalmente encajó en su lugar. Mirando a lo lejos, Trunks murmuró, si no me equivoco, Freezer y King Colt de esta línea de tiempo todavía están vivos. ¿Eh? ¿Quiénes son? Mai parpadeó, con la preocupación reflejada en su mirada. ¿Son enemigos poderosos? Esos dos dominaron la mayor parte del universo. Su poder es aterrador, respiró Trunks profundamente. En la línea temporal de Goku, yo los destruí personalmente. Pero en esta línea temporal, Goku debería haberlos matado. ¿Qué planeas hacer? Mai agarró fuertemente el brazo de Trunks. Si se atreven a mostrarse en la Tierra, entonces encontraré una manera de destruirlos. Una luz intensa brilló en los ojos de Trunks. Pase lo que pase, estaré a tu lado, dijo Mai con seriedad, mirándolo fijamente. Lo afrontaremos juntos. Trunks se quedó atónito por un momento, pero sonrió rápidamente al sentir la calidez de la mano de Mai en su brazo. Dijo en voz baja. Gracias. No necesitas agradecerme. Vamos a dormir un poco. Probablemente nos espera una dura batalla mañana. Trunks sacó una manta y la extendió sobre el techo antes de acostarse. Mai se acostó a su lado, envolviéndole la cintura con los brazos y apoyando la cabeza contra su pecho. Los dos permanecieron en silencio en el tejado, sin decir palabra alguna. Y zas. Levos voló por el cielo nocturno, dejando tras de sí un largo rastro blanco y brillante. Llevó su velocidad al límite, tan rápido que parecía como si estuviera atravesando el aire.
Desde su encuentro con Freezer y King Kong, una abrumadora sensación de desesperación había pesado sobre él. Freezer. Rey frío. Más frío. Cada uno de ellos solo podría situarse en la cima del universo. Y ahora, todos estaban reunidos en la Tierra. No tuvo más remedio que afrontar esta brutal realidad. El rostro de Levos estaba desconcertantemente tranquilo. Permaneció en alerta máxima, observando atentamente su entorno, pero no percibió ninguna señal de la persecución de Freezer. Solo entonces redujo un poco la velocidad y se dirigió hacia el mirador. El mirador brillaba débilmente en la noche. Levos aterrizó suavemente en la plaza y encontró al señor Popo ya esperando en la entrada. Levos, me han informado de todo. Levos no pudo leer la expresión del señor Popo. No dijo nada, solo ofreció un leve asentimiento, su mente estaba pesada con pensamientos. Por cierto, alguien te llamó mientras no estabas, dijo el señor Popo, mientras sus amplios labios se curvaban en una pequeña sonrisa. Los ojos de Levos se iluminaron. ¿Quién era? Un patrullero galáctico llamado Jaco, y sirviente de alguien llamado Divino Baba. La llamada de Jaco probablemente estaba relacionada con las Dragon Balls en Nuevo Namek. Y el adivino Baba fue una figura clave en el plan original de Levos. Ahora, ambos se habían puesto en contacto con él casi al mismo tiempo. Este podría ser un punto de inflexión. Levos se enderezó, recuperando algo de energía en su postura cansada. Inmediatamente siguió al señor Popo al interior del templo. Pero en esta línea temporal, Beerus ya había desaparecido. La Tierra había perdido su mayor protección. El planeta todavía estaba al borde de la destrucción. Y ahora, poderosos guerreros serían la clave para cambiar el resultado. Con esto en mente, los pensamientos de Levos se expandieron rápidamente. Había muchas maneras de obtener poder en el universo de Dragon Ball. Pedir un deseo con las Dragon Balls era la más sencilla. Y el viejo Kai sellado dentro de la espada Z podría aumentar dramáticamente la fuerza de alguien. Debido a la participación de Jinyu, Levos incluso consideró usar un deseo para intercambiar cuerpos con sus enemigos. Incluso si Freezer hubiera alcanzado su forma negra y dorada, la Tierra aún podría tener una oportunidad de luchar. Claro, tal vez no sea capaz de manejar completamente un nuevo cuerpo de inmediato, pero la caída inmediata en el poder de combate de su oponente sería suficiente para cambiar el equilibrio. Una vez que se adaptó al cuerpo, la brecha solo se ampliaría aún más, lo que lo llevó a la victoria. Honestamente, Levos todavía se mostraba reacio a tomar posesión de algunos de esos cuerpos extraterrestres de aspecto extraño. Pero ante crisis de vida o muerte, no podía permitirse el lujo de ser exigente. Si realmente llegara a eso, ¿y con qué cuerpo intercambiaría? ¿Freezer? ¿Rey frío? ¿Más frío? ¿O Moro? ¿Buru? ¿Broly? De todos modos, una vez que el tiempo de recuperación de las Dragon Balls terminaba, siempre podía desear volver a cambiarlas. Mientras reflexionaba sobre esto, Levos siguió al señor Popo a la sala. ¿Con quién debería contactar primero? Tenía que ser el adivino Baba. La teletransportación instantánea de Goku le permitía viajar rápidamente entre estrellas. También era la clave para contactar con Kaiosama y Nuevo Namek. Y el propio Goku sería un tremendo impulso para las defensas de la Tierra. Devolvió la llamada rápidamente. Respondieron casi de inmediato, y la voz del pequeño fantasma intervino. ¿Son Bulma y Levos? La adivina Baba ha regresado y ha escuchado tu petición. Genial. Por favor, pónganla al teléfono. Instó Levos, apenas pudiendo contener la emoción. Baba ya partió para traer de vuelta a alguien llamado Son Goku. ¡Qué maravilloso! Levos apretó el puño. Su corazón latía de alegría. Esta fue la mejor noticia que había escuchado desde que llegó a este mundo. Bulma todavía estaba en la cámara del tiempo hiperbólica y no saldría hasta dentro de una hora como máximo. Levos decidió esperar hasta su regreso para compartir con ella esta increíble noticia. Comentario 2 comentarios. Votar capítulo 24. Capítulo 24. Llegada a Nuevo Namek después de colgar la llamada, Levos finalmente sintió que el peso de su pecho se aliviaba un poco. El siguiente paso fue el lado de Jaco. La Tierra necesitaba desesperadamente guerreros, y Porunga resultó ser la solución perfecta. Aparte de Goku, Vegeta, Trunks, Gohan y Piccolo fueron luchadores críticos. Aunque su fuerza aún podría estar por detrás de la de Goku, las cosas se verían muy diferentes con el desbloqueo potencial del anciano Kai. Y no te olvides de la danza de fusión. Los luchadores ligeramente más débiles aún podrían jugar un papel fundamental. ¿Cómo se llamaría la fusión de Ten y Chaoz? ¿Chaoz Suotiens?
Deberían alcanzar al menos la fuerza de un Super Saiyajin, ¿verdad? Y la fusión de Trunks del futuro y Gohan del futuro, ¿daría origen al Saiyan más confiable de la historia? Legos no pudo evitar esperarlo con ansias. Si los pendientes Potara estuvieran disponibles, Vegito sería fácilmente la figura más dominante en el campo de batalla. Desafortunadamente, el Supremo Kai ya había sido eliminado en esta línea de tiempo, lo que significaba que Vegito probablemente no tendría la oportunidad de aparecer. Pero el siempre orgulloso príncipe aceptaría siquiera realizar la danza de fusión con Goku. En GT, Gogeta puede haber sido un poco fanfarrón al pelear contra Omega Shenron, pero cuando se trató de enfrentar a Janemba y Broly en las películas, fue tranquilo, decisivo e innegablemente confiable. Su aparición era algo que emocionaba genuinamente a Levos. Levos decidió que, pasar a lo que pasara, encontraría una manera de convencer a Vegeta y Goku de fusionarse. Bip, 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 Levos se detuvo un momento. Se dio cuenta de que el comunicador de la mesa de centro parpadeaba. Era la señal de la patrulla galáctica. ¿Fue Merus? ¿O Jaco? Levos cogió el auricular. Hola. Este es Jaco. Jaco. ¿Has llegado a Nuevo Namek? Sí. Pero y la voz de Jaco sonaba aterrada. Algo no anda bien aquí. ¿Qué pasó? Levos se tensó de inmediato. No hay señales de vida en ningún lugar del planeta. Los namekianos son una población dispersa. Viven en aldeas dispersas, y rara vez superan las 1000 personas en total, explicó Levos frunciendo el ceño. Busquen con cuidado. De eso se trata. Me refiero a que la gente de aquí, está toda muerta. La voz de Jaco fue bajando cada vez más. Vi un cadáver, a la deriva en el río, con mis propios ojos. Imposible. A Levos se le encogió el corazón. ¿Qué hay de las esferas del dragón? Ya sabes, esas esferas de cristal naranja brillante. O incluso las de piedra inerte servirían. Lo comprobé en cuanto aterricé. No hay nada parecido a lo que describiste. Jaco suspiró y añadió, desconcertado. Lo extraño es que los cuerpos no presentan lesiones visibles. ¿No hay lesiones visibles? Levos lo entendió al instante. Había pasado por alto un detalle crítico en su plan inicial. Moro sabía sobre las Dragon Balls en Nuevo Namek. En el arco de Moro del manga de Dragon Ball Super, uno de los prisioneros fugitivos que escapó con Moro era un ex miembro del ejército de Freezer. Ese tipo una vez había seguido a Freezer a Namek en busca de las Dragon Balls. Más tarde, perdió ante los guerreros namekianos y fue asesinado casualmente por Sabo, quien lo consideró inútil. Sin embargo, cuando los guerreros Z desearon que todos aquellos asesinados por las fuerzas de Freezer fueran revividos, este hombre fue incluido. Después de dejar el ejército de Freezer, cometió crímenes en planetas bajo la jurisdicción de la Patrulla Galáctica y fue encarcelado, convirtiéndose finalmente en subordinado de Moro. Fue este hombre quien le contó a Moro sobre las Dragon Balls, y juntos comenzaron a buscar Nuevo Namek. Al parecer, Moro ya había visitado Nuevo Namek y había drenado toda la energía vital del planeta. Incluso podría haber usado las Dragon Balls para pedir 3 deseos. En la historia original, Moro solo pidió 2 deseos. Uno para restaurar su magia a su punto máximo y el otro para liberar a todos los prisioneros de la prisión galáctica. Pero en esta línea de tiempo, Levos no tenía idea de cuáles podrían haber sido los deseos de Moro. Habían habido tantas malas noticias últimamente que Levos se sentía insensible a ellas. Si no me equivoco, Moro ya estuvo allí, dijo Levos con gravedad. Este también es un incidente grave para la patrulla galáctica. Será mejor que lo reportes de inmediato. Moro. Balbuceó Jaco, incrédulo. Llamaré a los demás enseguida. Espera. Puede que no todos los namekianos estén muertos. Tienes que intentar salvarlos. Entendido. Empezaré a trasladarlos a un lugar seguro ahora mismo. Moro podría no representar una amenaza inmediata para la Tierra, pero acababa de destruir por completo el plan de Levos para el Nuevo Namek. Levos tendría que empezar a investigar seriamente a Moro ahora. Su deseo casi seguramente incluía recuperar su magia máxima. ¿Pero cuáles eran los otros deseos? ¿Inmortalidad? ¿Eterna juventud? ¿Poder supremo? Y una cosa más, Levos calculó rápidamente sus próximos pasos mientras preguntaba. ¿Ha habido alguna fuga masiva en la prisión galáctica? Jaco estaba claramente confundido. No ha habido tal infieme. Si hubiera sucedido, habría causado un revuelo galáctico. Ya nos habríamos enterado de algo. ¿Por qué lo preguntas? Así que los otros 2 deseos siguen siendo un misterio. Levos odiaba las variables desconocidas.
Esto significaba que su ventaja como transmigrante se estaba desvaneciendo rápidamente. Levos había asumido inicialmente que sin Goku y Vegeta en esta línea de tiempo, su hábito crónico de donar energía no sabotearía la Tierra y el ascenso de Moro sería mucho más lento. Estaba claro que había calculado mal. No es nada. Por favor, concéntrense en rescatar a los namekianos. Contactaré a Merus para verificar la situación. Perder las nuevas Dragon Balls de Namek fue un golpe enorme para Levos. Eso significaba que los que habían muerto no podían ser revividos. Y su esperanza de desear un aumento de poder ahora también se había esfumado. Levos marcó rápidamente la línea directa de la patrulla galáctica. Por favor, comuníquenme con Merus. Bip, bip, bip y solamente señales de ocupado. Levos lo intentó 10 veces más, pero no logró pasar. ¿Mala señal? ¿O algo peor? Según sus cálculos, Merus debería haber llegado a la Tierra en menos de 12 horas. Y el torneo de artes marciales de Babidi comenzaría en solo 10 horas. Si Levos quería llegar temprano, su tiempo disponible se reduciría aún más. ¿Por qué no puedo comunicarme con Merus? ¿Podría ser que se enteró del regreso de Moro a toda su fuerza y fue a detenerlo solo? Levos no pudo evitar sentirse preocupado. Volvió a coger el teléfono y marcó el número del pequeño fantasma. Sí, es cierto. Cuando Baba regrese, tendré que molestarla para que haga otro viaje, explicó Levos con paciencia la crisis actual en la Tierra. Por favor, hágale saber que ya hemos preparado su pago, para que no tenga que preocuparse por eso. Entendido. Entonces, para el segundo viaje de Baba, necesitas que ella traiga de vuelta de Vegeta, Son Gohan, Trunks, Piccolo y Kami, ¿verdad? Teniendo en cuenta que las personas que ya habían muerto una vez se enfrentarían a una verdadera eliminación si murieran nuevamente, Levos deliberadamente no incluyó a los relativamente más débiles Z-Fighters. Además, la importancia de Piccolo y Kami ya no residía en las Dragon Balls. Lo que Levos necesitaba ahora era su fuerza y sabiduría.